González. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ve el Espíritu Santo de tus fieles y enciende en ellos el fuego de envía tu Espíritu, Señor, y todo será iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones, para que busquemos siempre el bien y gocemos de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Pues vamos a pedir que, por favor, el maestro no se desnutre, si no lo haré yo. Muchas gracias. Y vamos a probar el último detalle. Ponme, ¿está la presentación? Ah, vale. ¿Me escucho? ¿El qué? Ahora, vale. Perdón. ¿La presentación me la pones? Sí. Bueno, sí. Esta parte la... Vale. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Y nada, una alegría estar aquí. Le doy gracias primero al Padre Mateos, que me invita, y luego a vosotros, que me invitáis a través de él. Entonces yo estoy muy contento de dar además este tema que a mí me apasiona y me gusta muchísimo darlo. Siempre lo doy y lo doy, cada vez que lo doy me ayuda mucho. Lo que pasa es que con vosotros lo voy a hacer un poco más largo de lo que lo suelo hacer. Entonces me pidieron que os hablara de las reglas para sentir con la Iglesia, que ahora veremos por qué no las llamo para sentir con la Iglesia, sino en la Iglesia, que es como la llaman la mayoría de los comentaristas, porque San Ignacio no las llama así. Y bueno, como una prolongación de lo que el año pasado, el curso pasado, veíamos en los temas de equipo, que eran las reglas de discernimiento. Se quedó un poco en el aire estas reglas para sentir en la Iglesia, que son reglas propias de la cuarta semana de ejercicios. Entonces, lo primero que quería un poco era enmarcar las reglas, porque las reglas son un poco especiales, no se piensan para el proceso de ejercicio, sino que, bueno, pues surgen, así como una seta surge en otoño, y entonces de repente descubren que viene muy bien meterlas dentro del proceso de ejercicios por la verdad que tienen dentro de sí mismas, ¿no? Entonces las meten en la cuarta semana, y ahora iremos viendo por qué. Entonces, si me ponéis la... Espera, a ver si funciona esto. Fenomenal. Muy bien. Pues lo primero que quería era un poco volver a lo que son los ejercicios, que yo creo que los que hacéis ejercicios lo sabéis y lo sabéis bien. Pero bueno, coger este punto primero de los ejercicios, en el que el mismo San Ignacio define lo que son los ejercicios, para poder luego entender qué son las reglas para sentir en la Iglesia. Entonces, San Ignacio, cogiendo el número 1, os he puesto ahí una parte para no daros los textos en papel, porque no sabía cuántos ibais a venir, y luego los que estáis en casa o en el transporte público, que lo podáis seguir también desde ahí sin necesidad de bajaros un archivo. Bueno, como sale en la pantalla y también lo tenemos delante aquí, pues os lo leo, ¿no? Entonces, dice San Ignacio que todo modo de... Bueno, en el número, primera anotación, ¿no? Es más larga que esto, pero he cogido esto. Todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima se llaman ejercicios espirituales. Bueno, los ejercicios espirituales son, por lo tanto, en primer lugar, un proceso de conversión. Un proceso de conversión del sujeto. Yo voy a ejercicios espirituales a convertirme. No voy de vacaciones, no voy unos días a librarme de mis hijos, no voy unos días a ver qué cosas bonitas me dice el Señor, sino que lo que uno va a ejercicios espirituales es a convertirse, porque necesita convertirse. Tampoco va a emocionarse ni va a descansar. Uno va a ejercicios a sudar la camiseta del alma, ¿no? Y a veces hasta suda la camiseta del cuerpo, porque en los ejercicios de mes, cuando yo los he dado, hay gente que tiene que tomar decisiones muy importantes y cuando les ves que llega el momento de tomar decisiones, sudan como la catarata de Niágara, porque les ves allí por los pasillos, incluso bufando, ¿no? Entonces los ves allí, pero peleándose consigo mismos, no con Dios, porque claro, tienen que a veces dejar muchas cosas o a veces hacer unas reformas serias en su vida, ¿no? Entonces, el proceso de ejercicios tiene dos fases, lo veis ahí.
en la diapositiva, ¿no? Por un lado, la purificación del sujeto, que es un poco, pues, quitar de él todas estas afecciones desordenadas, estos desórdenes internos, para poder luego buscar y hallar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, sobre todo, el modo en el que Dios nos quiere y cómo quiere que nosotros le queramos. Pero antes que nada, la voluntad de Dios no es una losa que me cae encima, sino que es, sobre todo, el modo en el que el amor de Dios resuena en mí. Entonces yo descubro cómo Dios me ama y entonces le digo sí, le puedo decir sí. Si no descubro cómo Dios me ama, no le puedo decir sí. Haré un acto de voluntarismo terrible. Por eso los ejercicios espirituales lo que buscan es poner al sujeto en una situación apartada para que pueda centrarse y recentrarse en el amor de Cristo y así poder descubrir pues cómo puede responder a ese amor, ¿no? Y sobre todo lo hace con un método y esta conversión, para ir enmarcando las reglas, esta conversión va a colocar al sujeto en una nueva posición. Esa posición que se busca es la posición de tener el mismo corazón de Jesús. Por eso es tan importante la devoción al corazón de Jesús para las personas que de alguna manera o de otra se acercan a una espiritualidad ignaciana. Porque lo que ocurre en los ejercicios es que Jesús me comunica su mismo corazón, sus mismos sentimientos. Si alguna vez habéis celebrado la misa del corazón de Jesús votiva, que se llama, pues ahí se le pide al Señor que nos inflamen sus mismos sentimientos. O sea que la cosa es cambiar no solo las cosas externas, sino cambiar el corazón del sujeto. Esto es la conversión. Se va pidiendo un cambio un cambio de corazón. Una cosa que nosotros no podemos hacer porque no sabemos quererlo. Entonces tenemos que empezar a pedirlo para poder quererlo luego, ¿no? Es una transformación que empieza por dentro, ¿no? Esto es como, a mí me gusta decir, como el bifidus activo, esto que anunciaban los yogures en la tele, ¿no? Trabaja por dentro y se nota por fuera. Pues esto es igual, ¿no? O sea, primero trabaja por dentro y se va notando por fuera. Así es la dinámica de la gracia de Dios. Primero nos va tocando por dentro, nos va enamorando de Cristo y solamente enamorados de Jesús podemos tomar decisiones en la vida. No porque tomemos decisiones vamos a amar más a Dios, sino viendo cómo Dios nos ama y dejando que ese amor tire de nosotros, podremos tomar decisiones verdaderas. Por eso es tan importante que en los ejercicios espirituales, inmediatamente después de la definición, San Ignacio va a decir qué es lo importante. Lo importante es seguir en la senda del sentir y gustar. Sentir y gustar. Que esto no es el emotivismo actual, sino que es la primacía de la voluntad y no del voluntarismo, entendida como un lugar donde impactan las cosas que Dios nos va comunicando y que se enciende pues según aquello para lo que ha sido creado, ¿no? Entonces, en los ejercicios va a predominar siempre lo afectivo frente a lo intelectual, y esto es muy importante que lo entendamos. Uno de los ejercicios no va a una clase de teología o a tener nuevas ideas. Uno no va a ejercicios a saber más cosas, sino a saborearlas más, a gustarlas más, ¿no? Y por lo tanto, esto quiere decir también que hay una predominancia de la gracia frente a la de la voluntad. Es decir, el sujeto a lo que va es a fiarse de Dios, él va haciendo lo que se le va diciendo y ahí la gracia de Dios va actuando y va poniendo en nosotros una serie de cosas que por nosotros mismos no logramos alcanzar, ¿no? Por eso es tan necesario el discernimiento, para evitar los engaños. Y aquí es donde van a entrar en juego todo lo que se llama el conjunto de las reglas, que ahora veremos lo que son reglas, ¿no? Quiero ir un poco desde lo más hasta lo menos, porque es bueno enmarcar y no ponerme a hablar así sobre la iglesia y las reglas de la iglesia, sino enmarcar, ¿no? Es decir, es una persona que se está convirtiendo bajo la acción de la gracia de Dios, que puede ser engañado y por lo tanto hay una serie de claves que nos pueden indicar si estamos o no estamos en la senda de Dios, porque Dios lo bueno que tiene es que con todos actúa de la misma manera. Esto es como cuando uno tiene un problema psicológico, ¿no? Pues solo tiene un problema psicológico, ¿no? Mañana no te vas a levantar con otro distinto. O estas veces que cuando vamos a confesarnos nos quejamos al cura de es que siempre peco de lo mismo. Pues bendito sea Dios, que siempre pecas de lo mismo. Porque si no, tendrías un drama tremendo. Es decir, tú te desconfiguras siempre por el mismo lado. No te desconfiguras por lados distintos, porque si te desconfiguraras por lados distintos no sabría ni por dónde empezar a trabajar, ¿no? Entonces la desconfiguración va siempre por el mismo lado. Entonces, el discernimiento es necesario para evitar los engaños. Entonces, discernir
no es solamente distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y la voluntad de Dios. Porque en este mundo hay muchas cosas buenas, pero no todo lo bueno me conviene, no todo lo bueno es para mí. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy tonto, que no viene al caso, pero que para que lo entendáis, ¿no? Todas las carreras que se ofrecen en la universidad son buenas, pero no son todas aquellas, no son todas las que van conmigo. O sea, yo tendré que escoger entre una rama primero, luego otra, e ir viendo a ver dónde me voy ubicando, ¿no? Porque no todo me conviene. Yo me puedo intentar esforzar en ser matemático porque sé que antes de que acabe la carrera me van a ofrecer un puesto de trabajo, pero mira, es que no me han entrado las matemáticas desde que estaba en segundo de primaria, ¿no? Entonces, hombre, creo que no va a ser tu camino, ¿no? Entonces, San Ignacio nos va a ir llevando por un camino que va desde una cosa muy general y se va a ir concretando y va a tener un termómetro. O sea, la vida en el espíritu tiene un termómetro que es la caridad, ¿no? Y la caridad se expresa en la comunión. Por eso las reglas para sentir en la Iglesia nos van a decir si nosotros estamos en el espíritu o no estamos en el espíritu. Ahora os lo iré concretando un poquito más, ¿no? Luego, los ejercicios espirituales, ¿qué horizonte tienen? ¿Qué fin tienen? ¿No? Pues un sujeto convertido, ¿pero a qué? Pues a la santidad. ¿Pero qué tipo de santidad busca San Ignacio, no? Pues San Ignacio busca una santidad que se llama una perfección apostólica. Esto es muy importante. Mirad, los ejercicios, habitualmente el principio y fundamento se dice que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así salvar su alma. Bueno, así lo formula San Ignacio en el libro. Pero en las cartas escribe una cosa más. Y dice, sí, es para eso y para la salvación de los prójimos. Es decir, que el sujeto que hace ejercicios queda anclado en la misión de la Iglesia. Queda anclado en la misión de la Iglesia. Queda anclado en la misma caridad y en la misma cosa que se le ve que va hacia los otros. Jesús va hacia los otros. Entonces, el que hace ejercicios y tiene los mismos sentimientos de Jesús, va a ir hacia los otros. Va a buscar la unidad, va a tener en su corazón la misma cantinela de la oración sacerdotal de Juan 17. Que todos sean uno, como tú, Padre, como yo en ti y tú en mí, Padre. Que todos sean uno. Por eso el criterio del cristiano al final va a ser vivir en la Iglesia. Por eso, en los ejercicios, no basta con ir a saber hacer lo que Dios quiere o con descubrir lo que Dios quiere para mí, sino que es necesario también querer lo que Dios hace, que decía San José María Rubio, ¿no? San José María Rubio decía, querer hacer la voluntad de Dios y querer lo que Dios hace, ¿no? Entonces, esto es muy importante en nuestra vida. Por eso, este va a ser el matiz que voy a introducir de que no es lo mismo sentir con la Iglesia que sentir en la Iglesia, porque sentir con la Iglesia es hacer lo que la Iglesia hace y sentir en la Iglesia es que yo soy parte de la Iglesia. Y la Iglesia también siente en mí y siente a través de mí. Y esta es la primera redacción del texto y luego se cambia al traducirlo al latín por sentir con. Pero la mayoría de los comentaristas están en el sentir en, ¿no? Por eso los grandes protagonistas de los ejercicios son Dios y el ejercitante. Dios y el ejercitante. Y no es el predicador o el acompañante. O ir a hacer ejercicios es ir a conocer cómo es el corazón de Jesús, que Jesús me lo muestre de manera personal para que me lance a un amor universal, ¿no? Los grandes protagonistas son el Espíritu Santo y el orante. El ejercitador es solo un instrumento. Pero bueno, que nos puede ayudar a discernir, a ir viendo por dónde van las cosas. Entonces, ¿qué son unas reglas? Unas reglas, ¿no? Pues mira, la regla es una cosa muy sencilla, es lo mismo que cuando hablamos de regla, de reglamento, de regular, ¿no? Regular, que a veces regular parece que no va ni bien ni mal, ¿no? No, regular es que es una cosa habitual. Las reglas son cosas habituales que le pasan a una persona que está contemplando el corazón de Jesús. Una regla es, pues, lo que suele ocurrir. San Ignacio siempre dice, en el discernimiento de primera semana, dice, para de alguna manera sentir. Es muy humilde, dice. Esto es lo que suele pasar a una persona cuando se acerca a Dios. Son procesos que yo he observado, yo y desde toda la tradición, porque San Ignacio no es nada original. Perdonadme que os diga esto,
No sé si os lo he dicho alguna vez o no, pero San Ignacio no tiene ninguna doctrina original. Es un fenómeno en pedagogía. Pero no hay nada de lo que diga San Ignacio que sea original de él, nada. Lo que hace es sistematizar y sistematizar pedagógicamente, ¿no? Sería como la María Montessori de su época, ¿no? O sea, él es un gran pedagogo, por eso también esa vocación que tienen los jesuitas a la educación, para transmitir lo que ya existe. Nada de esto es original. Por eso las reglas para sentir en la Iglesia no son saber qué es la Iglesia. No es un curso sobre eclesiología, que sería, lo que son unos procesos que vive un ejercitante que se encuentra con Jesucristo a la hora de vivir en la vida ordinaria. Y va a vivir siempre en una comunión, no va a vivir nunca él solo. Entonces, las reglas son pistas para interpretar lo que ocurre en la persona que está orando y también en la persona que está viviendo de cara al Señor, ¿no? Y sobre todo en el mundo afectivo. En el mundo afectivo. Por eso es tan importante esto de para sentir en la Iglesia. Ahora entraremos un poquito más en esto. Y no es para pensar como piensa la Iglesia. Hay algunos autores que a estas reglas les han llamado reglas de ortodoxia. Esto es una mala formulación, porque ortodoxia quiere decir el pensamiento adecuado para pensar como piensa la Iglesia. Pero no son reglas para pensar como piensa la Iglesia. Son expresiones de lo que vive un cristiano cuando vive en cristiano. Y eso se expresa en su manera de vivir la comunión con los demás. Es decir, voy a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿no? En la medida en la que yo me voy enamorando de mi novia, voy también adquiriendo sus mismos gustos. El amor conforma al amado con el amante. Es bastante normal que a los hijos les gusten las mismas cosas que a los padres. Siempre van a tener sus gustos personales. Sería la teología del cristianismo, ¿no? Pero es verdad que habitualmente cuando nosotros amamos a alguien, pues vamos amando también lo que esa persona ama. Y me descubro con unos gustos así. Yo ahora, que va pasando el tiempo, me voy dando cuenta de que tengo más gustos de los que pensaba como los que tenían mis padres, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pues es verdad que uno le va gustando lo que a sus padres le gustaba, ¿no? Y también se va viendo cómo cuando un chico y una chica van saliendo y van avanzando en su relación, pues no solamente se van gustando, sino que van gustando de lo que el otro gusta, sobre todo cuando es bueno. Pues lo mismo nos pasa aquí, ¿no? Que cuando vamos yendo con Jesús, vamos gustando lo que Él gusta. Y nuestro corazón se va haciendo capaz de amar a todos, se va haciendo un corazón universal. Esto es lo que nos dicen las reglas, ¿no? Reglas también hace referencia a gradual. Reglas son procesos regulares, es lo que suele ir ocurriendo, y además, si uno coge las reglas, se va dando cuenta de que las reglas tienen una especie de gradualidad. A unos les pasa esto, luego les va pasando esto, luego les va pasando esto. Es decir, dentro de una regularidad va aumentando, bueno, pues va aumentando lo que va ocurriendo en la persona, ¿no? Todas las reglas, todos los conjuntos de reglas, las reglas de la primera semana, las reglas de la segunda semana, todas las que no habéis visto que están en tercera semana y algunas de cuarta semana, todas ellas están siempre al final o de la semana o del libro, ¿vale? Del libro de ejercicios. Y esto tiene una razón. Y la razón es que, bueno, tienen como misión no darse, sino que el ejercitador pueda acompañar al ejercitado de tal manera, ¿no?, que el ejercitado no se pierda. Pero no son, por lo tanto, un contenido como tal que el ejercitante tenga que, pues, meditar o alguna cosa. Son una ayuda, ¿no? Una ayuda para el proceso que se va viviendo. Las reglas tienen como misión asegurar que nuestros sentimientos estén en conformidad con la experiencia que luego también se va a vivir después del proceso de ejercicios. Es decir, las reglas que están sobre todo al final del libro de ejercicios no son solo para la vivencia en los ejercicios, sino son sobre todo para lo que va a pasar después de los ejercicios. O sea, tened en la cabeza que San Ignacio, cuando escribe el libro de los ejercicios espirituales, aunque él dice que se pueden adaptar, eso de los ejercicios de fin de semana para él no existen. Ni siquiera existen los de los 5 días ni los de los 8 días. Para él existe el mes y los que no pueden hacer el mes la primera semana. Entonces, para él esto es una cosa determinante. Esto se hace una vez en la vida y yo te voy a dar unos instrumentos para que luego tú, cuando salgas a la vida, pues veas cómo seguir asegurando la experiencia que has tenido durante el mes.
o durante tu semana, si es que tienes nada más que un dedo de frente, ¿no? Que es un poco lo que viene a decir en las anotaciones. Bueno, pues estas reglas, tanto las de la primera semana como las de la segunda semana, como las de sentir en la iglesia, nos van a ayudar a descubrir que nosotros necesitamos aprender a vivir en la iglesia. Y que un cristiano no vive sin la iglesia, y que un cristiano sobre todo vive en la iglesia, ¿no? Por eso, a ver si... No sé, más. No, ya no funciona. Entonces pásame la diapositiva, por favor. Se ha quedado un poco bloqueado. Vale, sí, esto es. Entonces vamos a ver una cosita. ¿Cómo es el título que San Ignacio le da a estas reglas? Decía que no les da ni sentir en la iglesia, bueno, va a ser una parte, ¿no? Ni reglas de ortodoxia, porque ortodoxia es solamente pensar rectamente, ¿no? Sino que les va a dar este título. Para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener. Se guarden las reglas siguientes, ¿no? Es decir, volvemos otra vez, el sentido, ¿veis? El sentido es en este sentido la manera en la que una persona siente, percibe. O sea, nosotros, cuando la expresión que más nos puede ayudar a entender esto es esta. Sentimos esto como nuestro. Sentimos esto como nuestro, ¿no? No es solamente una mera emoción, sino que es un conocimiento afectivo. Esto lo percibo como algo que es mío, ¿no? Yo llego pues a la casa a lo mejor de mis abuelos, ¿no? Y yo la siento como mía. Y no es mi casa, porque ni siquiera vivo ahí. Pero como que afectivamente la percibo como mía porque a la gente que vive en esa casa yo la considero también parte de mi vida, ¿no? Esto nos puede pasar también en casa de unos amigos. Yo siento esta casa como si fuera la mía. Me siento en casa, ¿no? Me siento en casa. No solamente me siento bien, sino que puedo andar por aquí, bueno, pues como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, en este sentido, se habla del sentido verdadero, ¿no? No es la dirección verdadera que tenemos que tomar de pensamiento, no, no. Es el sentido. ¿Quién ha hecho ejercicios? Pues el que tiene este corazón, el que tiene este sentido profundo y verdadero, que nos va a ofrecer ahora San Ignacio. Entonces, en la iglesia militante debemos tener, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en esta expresión y, bueno, sobre todo quería expresar esto, ¿no? Sentir en o sentir con. ¿Por dónde nos inclinamos? Bueno, pues sentir en refiere a una unidad con natural, ¿no? Yo tengo una unidad con natural resultante del conocimiento que he tenido de ti. Yo tengo un conocimiento interno de ti, de cómo tú quieres las cosas y como te quiero, de repente se me pega tu manera de querer. Entonces este es el sentir en, ¿no? No es simplemente un sentir con, ¿no? Vamos a ver si yo siento contigo, que es como un poco voluntarista esto, ¿no? Yo me tengo que imponer a mí mismo una serie de sentimientos, de esquemas. No, no. Sí, cuando yo me acerco a algo y lo conozco internamente y lo gusto, por lo tanto, cuando yo me acerco al corazón de Jesús y gusto el corazón de Jesús, ese gusto también transforma mis gustos. Y entonces transforma también mi sensibilidad, transforma mi manera de querer, mi manera de percibir la realidad. Los grandes comentaristas hablan de que esta es la opción más adecuada, como os decía, ¿no? Entonces, es un movimiento de la connaturalidad. Mirad, el discernimiento, esto me gusta decirlo mucho, ¿no? Porque al final es como un resumen. El discernimiento yo lo defino siempre con una expresión que le escuché una vez a un jesuita y me pareció magnífica, ¿no? Y es, ¿qué es discernir? Discernir es la intuición que tiene un corazón enamorado. La intuición que tiene un corazón enamorado. O sea, no es tener un montón de cosas en la cabeza para saber tomar una buena decisión, sino es la intuición que tiene un corazón enamorado. Mi madre me llama por teléfono, enamorado en el sentido amplio, ¿no? Mi madre me llama por teléfono y yo noto pues que está un poco de bajón, ¿no? Y entonces digo, ay, hoy voy a ir a comer a su casa. ¿Qué le llevo? Voy a llevarle algo, hombre, porque me sale llevarle algo para que se alegre. Digo, pues yo le llevo pues un paquete de helados almendrados con chocolate, ¿no? Pero me sale solo. ¿Por qué? Porque sé que le encanta, que le gusta y la quiero. Y yo sé que eso, yo he gustado, no solamente he visto a mi madre comer helados almendrados,
sino que también he experimentado la alegría que ella experimenta en mi corazón cuando ella se los come. Entonces yo he aprendido afectivamente que a ella le gusta. Entonces no tengo que pensar ahí, ¿le gustarán las flores estas, otras? ¿Le llevo esto? ¿No? Es como, vamos, para mí es un reto en Navidad, ¿no? O sea, los regalos de Navidad, digo, pero a mi madre un paquete de helados siempre cae seguro, vamos, aunque sea invierno, ¿no? Porque sé que no voy a fallar, ¿no? O sea, sé que eso a mi madre le gusta. Bueno, pues al Señor, con el Señor nos pasa igual. En la medida en la que nosotros vamos asomándonos a su corazón y vamos viendo cómo ese corazón no solamente es pues un corazón de clase de cristología, sino que es un corazón que se vuelve hacia mí y veo cómo me quiere, también voy viendo, mi corazón se va poniendo a sintonía de su corazón. Entonces voy sintiendo con el corazón de Jesús. Os voy a contar una anécdota que me pasó una vez cuando yo llevo 10 años de sacerdote y cuando me ordenaron, me destinaron a Carabanchel Altísimo, como digo yo, porque era el Pau de Carabanchel, más allá de Carabanchel Alto, casi en Leganés. Y entonces había un instituto y me mandaron allí un día a dar testimonio. Y entonces llegué allí y empecé a contar allí pues, mi vocación y empecé a usar personajes de la Biblia, me salió solo, empecé a usar personajes de la Biblia, historias, pues le pasaba esto. Y cuando termino, les digo a los chicos, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Entonces me levanta la mano uno del fondo y yo digo, bueno, este va a preguntar las típicas preguntas que le preguntan a uno cuando va a dar testimonio, ¿no? Pues, ¿te gustan las chicas? ¿Y te ha costado mucho entrar al seminario? Y entonces me pregunta, oye, ¿y tú por qué te sabes también la Biblia? Y claro, yo no estaba preparado para esa pregunta, ¿no? Y le dije, pues me acabas de pillar, pues no sé, no, pues yo porque la voy leyendo, la leo, la gusto. Entonces me di cuenta de que era esto de la connaturalidad, ¿no? O sea, uno va gustando el amor de Dios y el amor de Dios te transforma. Cuando tenemos un niño en un colegio que dice muchas palabrotas, un niño no suele decir palabrotas porque está aprendiendo a hablar. A veces sí, pero dice una. Pero cuando dice muchas, es porque se las está escuchando a alguien. Es decir, que no es lo mismo vivir sin leer un día el Evangelio que leyéndolo. La Iglesia nos hace repetir cada 3 años los domingos en misa y cada 2 años a diario el Evangelio y todos los años repetimos los misterios de la vida de Jesús y eso no cae en saco roto si uno lo recibe con el corazón abierto. O sea, eso nos transforma, porque, bueno, aquí no todos sois de idioma castellano materno, ¿no? Pero los que hemos aprendido castellano en casa, pues no lo hemos aprendido porque nuestra madre y nuestro padre se han sentado ahí a decirnos, mira, esto es un complemento directo y se dice, se puede cambiar por un lo. Vale, no, tú has aprendido escuchando a la gente. Pues el corazón de Jesús se aprende escuchando a Jesús. No se aprende pensando mucho, se aprende contemplando mucho. Se aprende abriendo el corazón a Cristo, ¿no? Entonces, este sentir con tiene una riqueza menor que el sentir en, ¿no? Sentir en es que yo me sé parte de esto, porque he visto que hay alguien que me ha hecho parte de esto, que es la Iglesia, ¿no? Bueno, algunas pistas sobre la historia de las reglas, ¿no? Para que entendáis un poquito de dónde sale esto y a dónde quiere llegar San Ignacio con esto. Mirad, a mí me hace mucha gracia cuando la gente hoy en día dice, ay padre, estamos muy mal en la Iglesia, ¿eh? Estamos fatal. Todos los alemanes y no sé qué, y por aquí, y aquello, y hasta qué mal estamos. Y además, que fíjese lo que dice en esta página web, en la que lo único que hacen es meter morrallas, y en esta otra, y este sacerdote, y aquel, y esta cosa, y esto. Pues mira, esto estamos como la Iglesia suele estar. El otro día en una reunión de equipo les decía, la Iglesia vive al pie de la cruz, como María. Vive al pie de la cruz. Y la Iglesia es, al pie de la cruz, pues como los discípulos, un pueblo en desbandada muchas veces. Pero no vamos a ser distintos a los de la época del Señor. Esto en la época, en el siglo XVI, fue tremendo. Fue tremendo. O sea, había movimientos heréticos por todas partes. Estaba Lutero, había una especie de secta o movimientos espirituales que se llamaban los iluministas. Bueno, había un montón de reformadores por ahí que no eran luteranos, pero eran de todo tipo de cosas. Y había un montón de historias por ahí que ya las iremos viendo en otro momento, y que hacen que los que quieren vivir en la Iglesia, pues se pregunten por cuáles son
sus rasgos, ¿no? San Roberto Belarmino, pues es el primero, siendo jesuita, ¿no? Director del Colegio Romano. Es el primero en escribir y en desarrollar las notas de la Iglesia para definir qué era la Iglesia, ¿no? No sé si sabéis que los sacramentos de la Iglesia se definen en el Concilio de Trento, siglo XVI. O sea, la Iglesia no ha tenido 7 sacramentos toda la vida. O sea, siglo XVI cuando se fijan los sacramentos. O sea, la Eucaristía se ha celebrado siempre, el bautismo se ha celebrado siempre, ¿no? Pero con esto os quiero decir que el siglo XVI fue un siglo en el que se definen, fijaros, ¿cuáles son los libros de la Escritura? ¿Cuáles son los 7 sacramentos? ¿Cuáles son los grados del orden sacerdotal? ¿Cómo se deben de formar los sacerdotes? O sea, hasta ese momento la Iglesia vivía como podía. Y claro, empiezan a surgir un montón de historias por todas partes que empiezan a poner en jaque a toda la gente que quiere vivir en la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, el contexto social de la época, que además también es muy revolucionario socialmente, porque fijaros que Italia no ha existido toda la vida, a veces eran conjuntos de repúblicas, había movimientos sociales fuertes, ¿no? Aparece Savonarola ahí, ¿no? Que también quiere enmendar no solamente el orden religioso, sino el orden social. Bueno, tienen un pitote ahí montado en la Iglesia, pues mucho más fuerte que el que vivimos ahora, y nosotros lloramos por lo que vivimos ahora, ¿no? Pero muy fuerte, muy fuerte. Entonces, las reglas aparecen como un complemento, en primer lugar, un complemento al que hace los ejercicios, pero luego se dan cuenta de que en esas reglas hay una verdad permanente, que puede servir para todas las épocas de la historia. Por eso yo, en esta primera sesión, ya la semana que viene me meteré en lo concreto de las reglas, quería haceros un marco y para que podamos entender bien qué son las reglas, ¿no? Porque hay muchas cosas de las reglas que hay que relacionarlas con su época y que a lo mejor hoy en día no nos dicen nada, pero lo tenemos muy claro, pero hay algunos autores, entre ellos el Papa Francisco, no sé si habéis escuchado esto de la mundanidad espiritual, el neopelagianismo, el gnosticismo, que son, con el padre de Lubac, también otro jesuita, ya un teólogo anterior, que nos ofrecen unas claves para poder coger estas reglas y decir, ah, que esto quiere decir esto. Pues lo veremos en la próxima sesión desde ahí, ¿no? Entonces, por eso, ahora mejor contextualizar que meternos en lo concreto. Pero sí que es verdad que me gustaría deciros que las reglas están divididas en 2 partes, ¿no? Una primera parte que se redacta, dicen los que saben, que se redacta en París, cuando están estudiando en París. Ah, otro de los grandes retos que tenía San Ignacio delante era Erasmo de Rotterdam, que es humanista. Entonces, el humanismo, Erasmo no era un ateo, era un creyente. Pero viene a decir más o menos que Dios va por un lado y el hombre va por el otro. Y entonces el hombre se puede realizar a sí mismo, bueno, sí, con una dimensión religiosa, pero que no es el eje central de su vida, ¿no? Sino que el eje central de la vida, pues es al final el hombre mismo, ¿no? Esto es lo que hace el humanismo. Y entonces, cuando Ignacio estaba estudiando en París, pues los alumnos, como suele pasar en las universidades, pues estaban locos por un profesor y por las lecturas que les recomendaba el profesor. Entonces todos los profesores recomendaban leer a Erasmo. Hoy en día para nosotros Erasmo pues, es alguien aceptable. Y en la lectura de Erasmo, San Ignacio nunca decía nada sobre él, porque las reglas para sentir con la Iglesia no son balas para disparar contra la gente. Tú eres un herético, tú eres un hereje. No, San Ignacio lo que dice es, mira, vamos a alabar a Dios con lo que es lo nuestro, ¿no? Pero él sí que nunca se metió con nadie, ni con Lutero, ni con Erasmo. O sea, San Ignacio no era una apologeta, no era alguien que quería crear trifulca y discusión, como hoy en día que hay muchos sacerdotes que están ahí diciendo, pues esto es mentira. Y esto no es lo que ha hecho, no lo han hecho nunca los santos esto, ¿eh? No lo han hecho nunca los santos. San Ignacio le intentaban picar para, oye, ¿tú qué piensas de Erasmo de Rotterdam? Entonces le picaban y le picaban y le picaban los estudiantes, ¿no? Jesuitas y sus compañeros. Entonces solo le consiguieron sacar una palabra en toda su vida sobre Erasmo. Un día comiendo le preguntaron, ¿tú qué piensas de Erasmo, de las lecturas? Y eso dijo esta palabra, enfría. Enfría. Nada más. Esa es la única palabra que dice Ignacio sobre Erasmo de Rotterdam en toda su vida. O sea, él decía, a mí la vida de los santos me enciende y Erasmo me enfría. Pero no dijo ni cuáles eran sus errores, no dijo nada sobre sus pensamientos, no dijo nada sobre su persona. Solamente él se refirió a que él, cuando leía a Erasmo, no le ayudaba a amar a Dios. No le ayudaba a amar a Dios, ¿no? Por eso las reglas no son reglas de ortodoxia para ver si tú haces esto, eres cristiano, si haces esto, no eres cristiano. No.
sino que son unas pistas para ver si uno va entrando en la dinámica del espíritu. Entonces, la primera fase se da en París, ¿no? Y yo las denomino como reglas absolutas. Es decir, que valen en todo momento y en todo lugar, ¿no? Tal y cual están formuladas aquí, en el libro de ejercicios. Y luego hay otro bloque, que son las reglas que están formuladas en Roma, que surgen frente a la predicación de algunos sacerdotes que eran un poco luteranos, ¿no? en sus planteamientos. Entonces yo las llamaría un poco reglas relativas. ¿Relativas por qué? Porque algunas de las cosas y afirmaciones que dicen hoy en día, pues quizá hay que tirar por el otro lado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Aquí dice San Ignacio que hay que hablar poco de la gracia y mucho de la voluntad. Y sin embargo, hoy el magisterio va por otro lado. Y va diciendo, oye, es muy importante que redescubramos la gratuidad del amor de Dios y que no pongamos tanto el foco en la voluntad, porque hoy precisamente lo que hay es mucho voluntarista. En esta iglesia en la que vivimos hoy hay mucho voluntarismo. Y yo me salvo porque me salvo por mis propias fuerzas y yo vivo desde aquí. Pues a la gente hay que ayudarla a redescubrir. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad capitalista donde lo que importa es el mérito. Entonces traspasamos todo el sistema de mérito a nuestra relación con Dios. Entonces hay que subrayar a veces la gratuidad del amor de Dios. Por eso digo que son reglas relativas, no porque den igual, sino porque son relativas al tiempo en el que se vive, ¿no? Y sobre todo lo que no quiero es contradecir lo que dice Ignacio, por lo tanto, claro que hay que hablar de la voluntad. Tiene que llevar un orden, ¿no? Porque hoy en día la gente tampoco tiene la formación que tenían cuando se escriben los ejercicios espirituales, ¿no? Bueno, ya entraremos en ellas y obviamente subrayaré lo que subrayaba Ignacio. Pero bueno, que eso, que quede claro que hay dos bloques de reglas, ¿no? Unas absolutas y unas relativas al tiempo en el que se dan y se escriben. Por eso os quiero actualizar desde lo que dice el Evangelii Gaudium y un documento que se llama Placuit Deo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que recoge eso del Papa y lo desarrolla. El cardenal Ladaria, que es el prefecto, también es jesuita, por tanto lo va a desarrollar desde estas perspectivas, ¿no? Bien, entonces, bueno, como os decía, no son reglas para ir contra nadie, sino para vivir alabando a Dios. Esto es lo que va a estar en el núcleo de todas las reglas, la alabanza a Dios. Por seguir, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en la cuarta semana. Las reglas de discernimiento para sentir en la iglesia están en la cuarta semana. ¿Qué es la cuarta semana? Pues los que habéis hecho ejercicio sabéis que la cuarta semana es la semana de la Pascua, de la resurrección del Señor, ¿no? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos? Que vuelven a la comunidad. Esto es lo primero que ocurre cuando Jesús resucita. Los discípulos de Maús, cuando se encuentran con Jesús camino de Maús, lo que hacen nada más encontrarse con él y celebrar con él esa cena en la que Jesús parte el pan y le reconocen, dice el Evangelio que volvieron a la comunidad. Todos los discípulos, después de la Pascua, son llevados a la iglesia de nuevo. La Pascua, que la celebramos en la Eucaristía, el primer efecto de la Eucaristía es la construcción de la comunidad cristiana. Por eso en el Concilio Vaticano II, en la Reforma, se quiso expresar un poco esto cambiando la posición del altar. No tiene otra cuestión que celebrar en torno a la presencia de Cristo resucitado, ¿no? La Iglesia se define a sí misma, mira, esto lo he cogido de... bueno, esto es una frase que lo que puso Ignacio de su puño y letra para sentir en la Iglesia, dice él, ad recte et vere sentiendum in ecclesia, ¿no? No cum ecclesia, sino in ecclesia, ¿vale? Luego se cambia. Bueno, esto ya lo he dicho. Bueno, aquí dice el Concilio Vaticano II, es una cita de Lumen Gentium 1, que es la constitución que da sobre la Iglesia. Fijaros, ¿no? He subrayado las palabras que hablan de unidad de todo el género humano, unidad íntima con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Que todos seamos uno. ¿Esto qué es? Esto es la Iglesia. ¿Qué significa la palabra Iglesia? Pues convocación. Dios nos va llamando y nos va llamando juntos, convocados. Convocados, ¿no? La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios la quiere llevar al género humano. Y va a decir además, esta unidad que ya empieza a darse en los vínculos sociales, técnicos y culturales, ojalá que consiga su plena unidad en Cristo. O sea, la Iglesia es lo que el hombre está deseando. La Iglesia es lo que nuestros corazones anhelan, es decir, una profunda comunión. Es la familia de Dios y la familia en Dios.
Es la plenitud de todo. O sea, si la plenitud del hombre está en el amor, la plenitud del amor es la Iglesia. Aprender a vivir unidos en la comunión de la Iglesia es lo que nos salva. Por eso el cielo no es cuando te mueres, el cielo es cuando vives en la Iglesia. La Iglesia no es una cosa, vamos a decir, pues una cosa más en la vida de fe. No es como pues, la oración, ¿no? O los sacramentos sí. O sea, fijaros, ¿no? Que el Vaticano II va a definir la Iglesia es en Cristo como un sacramento, ¿no? Si tuviéramos que definir cuáles son las cosas que nos hacen cristianos, pues serían la fe, ¿no? Por un lado, la resumimos en el credo, los sacramentos que nos dan esa fe, nos comunican esa fe, nos comunican a Dios mismo, y el efecto de estas dos cosas, que es la Iglesia. La Iglesia. No se puede ser cristiano y no vivir en la Iglesia, porque es la resultante del encuentro con Cristo, que es que yo amo a todos los hombres y los percibo como mis hermanos. Esa insistencia del Papa Francisco es una iglesia, es una insistencia profundamente jesuítica y profundamente cristiana. Profundamente cristiana. Y profundamente impregnada de toda la teología del Papa Francisco sale de los ejercicios espirituales. Sale de los ejercicios espirituales, ¿no? El primer efecto de la Pascua será reconstruir la comunidad. La Eucaristía, además, es la celebración de la Pascua semanal, la cuarta semana permanente, y su primer efecto es la reconstrucción, la construcción de la Iglesia, ¿no? Esta convocación. Y Pascua significa paso, es decir, significa pasar de mí a ti y de mí al nosotros. ¿Quién es un cristiano pascual? Un cristiano verdaderamente resucitado. Es un cristiano que vive en comunión. En comunión. Esto lo ha captado muy bien este Instituto Nuevo de Vida Consagrada y es su comunio, que no es otra cosa que esto, ¿no? Ellas quieren vivir esto, dicen vivir resucitadas y por eso se llama Jesu Comunio, Jesús en comunión, vivir verdaderamente el efecto de la Pascua, ¿no? Y esta es la eclesiología del Vaticano II, esto es el Concilio Vaticano II. Una iglesia en comunión para la comunión. Y la misión de los cristianos es generar esa comunión, llamar a los hombres a esa comunión. No es que se pongan de rodillas delante del sagrario. Eso no es la misión, ¿eh? La misión es que vivamos en la comunión. Y para vivir en la comunión hay que ponerse de rodillas delante del sagrario. Pero es algo más que recen. Es algo más que dejen de hacer cosas malas. Es que empiecen a amar y amar en plenitud. Y esa plenitud del amor es la Iglesia. Por eso no basta con enseñarle a una persona lo que no tiene que hacer o lo que tiene que decir o cómo tiene que ir, porque eso no es la evangelización. La evangelización es una iglesia que ama e invita a amar con ella. Eso es la evangelización, ¿no? Y que entrega al que es aquel que nos hace capaces de amar, ¿no? El fin del hombre, por lo tanto, es la comunión, servir a Dios y a los prójimos, como le recordaba San Ignacio a los estudiantes del colegio de Coimbra. Y os decía, ¿no?, que está puesta en la cuarta semana, pero también está puesta al final del proceso de los ejercicios, ¿no? O sea, las reglas para sentir en la Iglesia, como os decía también, están puestas al final de los ejercicios. ¿Por qué? Porque os decía, la experiencia de Dios lleva con urgencia al amor de los prójimos. La experiencia verdadera de Dios lleva con urgencia a la salvación de las almas. Se ve clarísimo en la parábola del buen samaritano, que además Pablo VI elige para cerrar el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios tiene un movimiento. Dios tiene un movimiento interno. Y ese movimiento interno, no sé si aparece aquí, no sé qué. Esta. Hugo Ranner, que era un jesuita que tiene unos libros preciosos, que no es Karl Rahner, ese es su hermano, Hugo Ranner, dice eso: el espíritu tiende siempre hacia el cuerpo. Esto es impresionante. Nosotros queremos salir del cuerpo a veces, ¿no? Eso es platonismo, eso no es cristianismo. El Espíritu Santo, Dios, lo hemos visto hoy, crea y el séptimo día descansa. ¿De dónde descansa? En la creación. O sea, Dios va hacia abajo y cada vez más hacia abajo. El espíritu tiende a la carne. El espíritu entra en María y une al hombre con Dios y hacia Jesús. O sea, Jesús se deja unir. Dios va hacia la carne, ¿no? Por lo tanto, el impulso espiritual va hacia la Iglesia. Va hacia la Iglesia. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, es la dirección de Dios, que va a ser siempre salir de sí mismo, ir hacia el otro, hacia su profundidad, ¿no? Y si en su profundidad hay pecado, asumir el pecado.
¿Que nuestra sociedad está llena de pecado? Pues asumiremos a la sociedad con su pecado. No pactaremos con su pecado. Pero si no empezamos por abrirnos a ellos tal y como son, no podremos comunicarles aquello que Dios nos ha comunicado a nosotros antes. Esto nos da miedo, pero porque nos hemos olvidado de que el que hace este movimiento real es Jesús. Es tan bonito cuando Benedicto XVI, en el libro de Jesús de Nazaret, explica lo que es el lavatorio de los pies, diciendo que esa expresión de Jesús, os he dado ejemplo para que hagáis esto luego vosotros, no es una cuestión moral, sino sacramental, es decir, que Jesús se da a nosotros cuando nos lava los pies para incorporarnos a su mismo movimiento. Tú no puedes hacer nada bueno por ti mismo. Todo lo bueno que haces lo haces porque Dios lo está haciendo en ti. Entonces esto es increíble porque nos libera de los miedos que tenemos a veces al mundo, a las cosas. Si es que el que convierte los corazones es Jesucristo, no nosotros, ni nuestras estrategias, ni nuestras cuestiones, ¿no? El espíritu tiende siempre hacia el cuerpo, ¿no? Y el impulso hacia la iglesia, no al revés. A veces hay cristianos que quieren salir del mundo, construir un pueblo ahí, comprar un pueblo en Teruel, irse allí para que nadie les contamine. Y digo, ¿y la misión? ¿Dónde está la misión? ¿No? Irse a un pueblo a Teruel allí para que nadie les contamine, ¿no? La misión es el correlato de la encarnación en el ser humano. Es decir, Dios es misión, Dios es envío. El Espíritu Santo y el Hijo son enviados por el Padre y están constantemente en nosotros, ¿no? Pues el correlato de este movimiento de Dios en nosotros se llama misión. Y ese es el ser íntimo de la Iglesia, ¿no? El ser de la Iglesia es la evangelización, es su propio modo de ser. Y lo va a decir San Ignacio también en el número 95 de los ejercicios espirituales. Voy a ir acabando porque con ello me tengo aquí. El número 95 dice esto, mira. Dice esto, mi voluntad, esto hablando del Rey Eternal, mi voluntad, ¿cuál era el deseo de Dios? Conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. No es porque yo conquisto y los derroto, entro en la gloria de mi Padre, no, sino yo entro en la gloria de mi Padre llevándote de mi mano. Tú no puedes entrar en la gloria del Padre. Mi enemigo quiero que entre en la gloria del Padre. Entonces, esta es la voluntad de Dios, la de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre, con todos de la mano, con todos de la mano. Y esto es a lo que Jesús luego va a llamar. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, creo que es la siguiente diapositiva, pues lo he puesto. Sí, ahí está. Quien quisiere venir conmigo, quien quisiere vivir mi misma vida, tiene que tener este deseo. Ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Entonces, es esto. ¿Cuál es tu deseo en el corazón al ser cristiano? ¿La misión o estar tranquilo? ¿No? Porque hay veces que lo que nos gustaría es estar más tranquilos. Bueno, por eso, como os decía al principio, la verdad de la vida espiritual se comprueba en el grado de la caridad y en el servicio. Es lo mismo que en el deseo de vivir en comunión y en la misión. El Papa nos avisa muchísimo en Evangelii Gaudium del riesgo que corremos del individualismo hoy en día cristiano. Parece, a veces me da la impresión, en la parroquia en la que yo colaboro los domingos, a veces me da un poco la impresión, mi pobre párroco está un poco también ahí con esta impresión y al final está un poco mal, de que la gente viene a la iglesia a pedir que les celebremos la misa, pero todo lo demás les da igual. Les da igual quién se sienta a su lado en el banco. Les da igual si necesitan catequistas o no necesitan catequistas. Les dan igual los niños que no van al colegio de sus hijos que es religioso. Les importa un comino todo lo demás. Lo que quieren es que les confieses y que les celebren la misa, pero es que les da igual todo lo demás. Esa vida espiritual es falsa. No digo que tengamos que ser todos catequistas, ¿no? Pero nos preocupa la situación de la gente de nuestro barrio, nos preocupa la situación de la gente, porque es que lo que hace la Eucaristía es que nos enciende la caridad de Jesús, que lo que hace es salir de sí mismo, ¿no? Por eso la santidad que formula San Ignacio es una santidad apostólica. Es una santidad apostólica de enviados que ya no se miran a sí mismos, porque saben que su vida está toda en manos de Dios, sino que van a por el otro. Van a por el otro. Se quedan muy poco en sí mismos, ¿no? Esto nos da miedo, porque ¿quién va a cuidar de lo mío? Hombre, pues Dios va a cuidar de lo tuyo, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, esto es el marco de las reglas, ¿vale? Como quedan 5 minutos para las 9, no me voy a enrollar más, porque puedo dejar esto para el próximo día, que sería entrar ya en lo particular de las reglas. No sé si
que hagáis preguntas, si queréis algún comentario. Adelantar un pelín. Vale, bueno, es que lo tenía aquí un poco preparado por si acaso, pero adelantar, mirad, San Ignacio va a usar dos imágenes para definir la iglesia que son preciosas, ¿no? O sea, hay dos reglas que son fundamentales. Vamos a pasar diapositiva. Vale, bueno, es que os he puesto algunos ejemplos de cómo entiende San Ignacio también. Esta es, ¿no? Considerar, esto es en la meditación de banderas, cuál es la voluntad de Dios para el cristiano que quiere pegarse a Cristo, ¿no? Entonces va a expresar esto, ¿no? Que Cristo envía a los hombres por todo el mundo, a todas partes, ¿no? Igual que el enemigo dice que va a enviar a sus esbirros por todas partes, el Señor va a enviar a la gente por todas partes. Entonces, el ser cristiano, lo que nos estamos jugando ahí es, mira, antes de tomar cualquier decisión en tu vida, seas casado, monje de clausura profunda, sacerdote o lo que sea, tú tienes que pensar que tu vida es apostólica. Si tú no estás dispuesto a ser apóstol, no seas ni monje de clausura. Eso de que los eremitas viven por ahí aislados, eso es una mentira. Todos los eremitas te lo dicen. Pero no, si yo no, yo vivo pensando en ti. Yo me entrego por ti. Y además estoy vinculado a un abad al que tengo que ir a ver cada semana, sobre todo porque si no soy sacerdote para que me dé la Eucaristía. Porque si no, a ver dónde celebro la Eucaristía, ¿no? O sea, no se puede vivir sin la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pasa a ver. Esto es el error de nuevo. Bueno, otro ejemplo pasa. Vale, entonces, la regla número 353 y la número 365, que son 353, que son la número 13. Vamos a ver, los números son 353 y 365. La 53 es la primera, y eso es. Y la 365 es la decimoquinta, la decimotercera. Son las reglas, vamos a decir, principales para sentir en la iglesia, ¿vale? En ellas, San Ignacio va a definir la iglesia de dos maneras. La primera, como esposa, la va a definir como esposa, y la segunda la va a definir como, vamos a ver, ¿dónde está esto? Así, como esposa. Es como esposa y como madre. La va a definir así, como esposa y como madre, ¿vale? Entonces, os adelanto un poquito, ¿vale? La idea central de las reglas es que la iglesia es la verdadera esposa de Cristo. Entonces, esto nos remite, ¿a qué nos remite? Pues a que los dos son una sola carne. Son una sola carne. Entonces, el que se encuentra con Cristo se encuentra con la iglesia, y el que se encuentra con la iglesia se encuentra con Cristo. Y es una iglesia, además, que San Ignacio la va a llamar iglesia militante. Es decir, San Ignacio va a decir, la iglesia en la que vivimos tú y yo. No la iglesia así como misterio de vamos a hablar de la iglesia y que no, la iglesia militante, en la que vivimos tú y yo, la congre es iglesia militante, la iglesia en la que tú estás aquí hoy con esta gente con la que sueles estar siempre. Eso es iglesia militante, ¿no? Bueno, pues esta iglesia que hay aquí reunida, que forma parte de la gran iglesia católica, que es la iglesia de hoy, esta es la verdadera esposa de Jesús. Esta iglesia que está haciendo un sínodo de Alemania que nos trae a todos a maltraer y a la jerarquía también, esa iglesia también es la esposa de Jesús. Eso también. Ya, pero están diciendo cosas, ya, pero la iglesia de Jesús. Esa es la esposa de Jesús, ¿no? Entonces, y esa iglesia es jerárquica. Entonces, claro, dice, vale, esa esposa es jerárquica. Entonces, no es igual todo, pero esa es la iglesia de Jesús y esa es la esposa de Jesús. Entonces va a decir una cosa muy bonita, ¿no? Que es Jesús quien la gobierna, porque Jesús es la cabeza. Es decir, el Espíritu Santo es el centro de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto es el que lleva la barca. Es el que lleva la barca. La iglesia sin Cristo no anuncia nada y Cristo, lo que os ponía antes, es quien envía a los hombres a anunciar su reino. O sea, se remiten el uno al otro, ¿no? Yo estoy aquí hoy como sacerdote porque Cristo quiere anunciar su reino. Pero es que vosotros cuando salís y sois iglesia, sin Cristo no sois nada. Solamente una pandilla más de amigos. Pero lo que nos hace iglesia es Cristo, ¿no? Son misterios inseparables, ¿no? Por eso, las reglas, lo que nos van a decir es ver si nos relacionamos como verdaderos hijos de la iglesia y profundizar en ello desde lo que ya hemos visto, ¿no? Para evitar la mundanidad espiritual. Bueno, entonces, algunas cositas
sí, algunas cosas que nos pueden ayudar para ver esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me ayuda mucho, ¿no? Darme cuenta, cuando entramos al seminario, esto nos lo meten muy a cajón para que se nos quede claro, ¿no? Que la oración más perfecta no es la que yo hago, sino la que hace la Iglesia. Y esto lo aprendí con 2 seminaristas ucranianos que tuve cuando empecé a ser formador, que me los mandaron de Ucrania, así, recién salidos del horno, y me decían, ¿y esto que hacéis por las mañanas, estar 1 hora ahí en silencio en la capilla? ¿Eso qué es? No, pues es oración personal y tal. Oración personal. No tenían ni idea. Los ucranianos que son católicos como tú y como yo, no tienen ni idea de lo que es eso de la oración personal, de hacer ejercicios espirituales, porque para ellos la única oración que existe es la liturgia. Y están horas en la liturgia. ¿Alguna vez queréis ir a ver el rito ucraniano? Buen suceso, 4 o 5 de la tarde los domingos. Ahí están. 2 horas, 3 horas de misa. 1 hora y media de laudes. 1 hora y... El otro día me dice mi madre, fui a casa a verla y me dice, oye, ¿esto que han hecho los griegos con el rey este que se había muerto? No sé cómo se llama, Constantino, ¿no? Sí, dice, pero si no había misa allí, estaban todos allí cantando y tal, ¿qué era? Digo, pues no sé, será unas vísperas. Dice, hombre, no, unas vísperas son 15 minutos. Y le digo, no, pero es que allí duró 1 hora. O sea, el funeral duró 1 hora y no fue una misa. Fue un responso que nosotros hacemos a pie de tumba y dura 5 minutos. 1 hora. Todos allí cantando, venga a cantar, venga a cantar. Y mi madre decía, es que no entiendo nada. Entonces me tuve que poner a verla, a ver el funeral con ella en YouTube y explicarle, mira, pues esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, ¿no? Y decía, ah, vale, vale. Entonces, ¿por qué no? Porque la oración más perfecta es la liturgia de la Iglesia, ¿no? Por eso no quiere decir que nuestra oración personal no tenga valor, sino que nuestra oración personal vale en la medida en la que me lleva a la oración de la Iglesia. A veces yo le digo a los seminaristas, no tengáis miedo cuando le decís a la gente rezo por ti y luego no es verdad. Porque sí que es verdad. Porque rezáis los salmos todos los días. Y en los salmos, no solo en la intención, sino en los salmos, tú rezas por todos los hombres. Porque en esa oración está recogido el grito de todos los hombres. Y lo rezas con Cristo. O sea, vale mucho más que tu oración. O sea, es que es Jesús quien está rezando y tú te metes en ese río de oración que es anterior a ti. Por eso la oración personal vale en la medida en la que nos lleva a la liturgia de la Iglesia. Y por eso los orientales no son unos heréticos perdidos porque no hacen oración personal ni tienen adoración del Santísimo, que no la tienen. ¿Por qué? Pues porque ellos viven en la liturgia. Y la liturgia es la que da sentido a todas nuestras cosas. La liturgia es la que da sentido a nuestra adoración del Santísimo. Porque ¿de qué vale adorar el Santísimo si luego no celebras la Eucaristía? Porque adorar es una manera de acrecentar el deseo de la comunión. Si luego no celebras la Eucaristía, la adoración no vale para nada. Pero bueno, absolutamente para nada. Yo rezo, pero luego los sacramentos, pues no entras en la comunión de la Iglesia. Entonces, el Espíritu no te está llevando a la carne de Cristo. No estás realizando una unión esponsal, estás realizando, pues vamos a decirlo en términos de moral, es pues un amor erótico que estás en ti mismo, engolosinado contigo mismo, pero no te lleva a un amor de caridad, que es ir hacia el otro, ¿no? Por eso San Ignacio va a definir a la Iglesia como esa esposa que vive en la misma carne que el esposo y vive del mismo espíritu que la habita, ¿no? Por eso el verdadero reformador es el que se deja, es el que deja que a través de él se exprese la vida de la Iglesia, ¿no? Lutero tenía una buena inquietud. Lutero tenía una buena inquietud. La tuvo Ignacio, la tuvo Teresa de Jesús. Tenían la misma inquietud todos, ¿eh? No penséis que Lutero nace con una inquietud distinta. Lo que le pasó es que él se salió de la Iglesia. Savonarola tenía una buena inquietud, pero se salió de la Iglesia. El siglo XVI es el tiempo de la Reforma, pero hubo reformadores y contrarreformadores, ¿no? Unos que se fueron de la Iglesia y dijeron, ah, nosotros sabemos más, y otros que se quedaron en la Iglesia y dijeron, ah, yo lo que necesito es vivir con más santidad, convertirme. Este es el verdadero reformador. La verdadera reforma acontece en los que solo se proponen dejarse guiar por el Espíritu Santo y aceptan que hay una fuente de discernimiento anterior a ellos, que tiene una madre, que tiene una madre. Por eso decía, ¿no?, la figura de la esposa y la figura de la madre. Estos temas de equipo que estamos viendo durante estos meses, en los que María aparece, no sé si os vais dando cuenta, yo por lo menos en los equipos en los que estoy, se lo voy haciendo ver
como muy paralela a la Iglesia, ¿no? Todo lo que se dice de María se va diciendo de la Iglesia, ¿no? Y todo lo que se dice de la Iglesia se va diciendo de María. Ahora estamos con el misterio de la Iglesia en María, ¿no? Lo vais a ver de una manera muy clara, ¿no? Ahí el cristiano vive en la Iglesia. Bueno, entonces yo lo dejaría aquí porque ya me metería más en las siguientes, ¿vale? Si no, ya el próximo día me quedo sin nada que deciros. La obediencia que se nos va a pedir la explicaré el próximo día. La Iglesia, bueno, quedaros con eso, ¿no? La Iglesia de la que habla Ignacio es la de ahora, es la esposa de Cristo, es donde habita el Espíritu Santo, es nuestra madre, y lo que nos pide es que vivamos en una gran confianza, porque el que lleva la barca es el Espíritu Santo. Bueno, alguna pregunta, no voy a avanzar más, Laura, porque si no... Yo sí tengo preguntas. Vale. Es que estoy oyendo muchísimo a gente